Les había dicho entonces en la clase anterior, en la sesión anterior, estuvimos revisando el tema de las derivadas de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Y hasta acá finalizamos entonces con nuestras reglas de derivadas como tal. En esta sesión de hoy vamos a trabajar con derivadas combinadas, es decir, cómo combinar las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas con regla de producto, con regla de cociente, con regla de potencia, con regla de cadena si fuera el caso, es lo que vamos a realizar en esta clase. ¿Sí? Y para ello entonces, para ingresar a esta sesión, ustedes tuvieron que haber revisado este material. Era básicamente un par de vídeos sobre cómo combinar reglas, lo que hicimos en las clases anteriores. Cuéntenme, ¿cómo nos fue con esos vídeos? ¿Logramos cachar lo que estaban diciendo? Por mi parte, Silic, solo en el examen dice que a mí me salió una calculadora más de error. Mm, bueno, Y, y y aquí todavía tengo escrita como pues la operación que me salió. Entonces no sé si podríamos revisarlo. vaya, con mucho gusto, ahorita lo revisamos. Entonces, solo para tener mayor peso, mayor bagaje, vamos a hacer unos ejercicios de introducción a esta sesión. Entonces, les tengo por acá un par de regalos en la sección durante la sesión, en este apartado. Les tengo por acá este PDF que dice reglas de derivadas. Al hacer clic sobre este documento, se nos va a desplegar este PDF. Es un formulario, ¿verdad? Con todas las reglas de derivadas que hemos visto hasta el momento. Desde que comenzamos con la definición de derivada, que eso ya no creo que lo volvamos a utilizar. Y luego, por ejemplo, la primera regla, la derivada de una constante, cuando y es una constante, su derivada es 0. La regla de una potencia, cuando y es x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1, etcétera, etcétera. Finalizando con las derivadas de funciones logarítmicas y las derivadas de funciones exponenciales, las tres situaciones que vimos en la última sesión. Mi recomendación, tengan este formulario a la mano, les va a servir mucho. De repente vale la pena que lo tengamos impreso para ir haciendo nuestras tareas, para la hora de los exámenes tenerlo a la mano y viendo las reglas que vamos a ir utilizando. Luego también tienen acá otro de siempre en el apartado durante la sesión. Tenemos este otro PDF, otros ejercicios de derivadas. Estos ejercicios, nos dice acá, no es tarea y no se tienen que entregar. Es únicamente para que tengan otras formas de práctica. Es muy recomendable que los hagan y por supuesto si tienen dudas que las pregunten. Es este documento que tenemos acá. Acá como se dan cuenta estamos combinando diferentes formas para poder seguir derivadas, las combinaciones que hemos revisado durante todas las sesiones. ¿Okay? Este no se entrega. El que sí se va a entregar es este que ya vamos a comenzar a trabajar en un momento. Pero mientras vamos a dar entonces un poco más de fundamento para trabajar en esta sesión. Estamos entonces con las derivadas combinadas, las derivadas combinadas. Entonces, supongamos que tenemos una función que nos dice que y es la función, digamos, 7 veces el logaritmo base 3 de 4x menos x al cubo por 2x al cuadrado más 7x. Esto elevado a la 5. Y nos piden, por supuesto, que encontremos la derivada de esa función, la razón de cambio, lo marginal, la pendiente de la tangente, en cualquier sinónimo de derivada. Encontrar la derivada de esta función. Cuando estamos trabajando con derivadas combinadas, lo más importante es identificar la estructura principal, porque eso es
la regla de derivada que comienzo a aplicar. Por ejemplo, tengo que definir si mi función es principalmente un producto. Entonces tengo que comenzar aplicando regla de producto. Si es inicialmente como estructura principal una logarítmica, entonces comienzo con derivada logarítmica. Si es una potencia como estructura principal, pues comienzo aplicando regla de potencia. Por eso entonces es bien importante identificar cuál es la estructura principal. En este ejemplo, vemos entonces que tenemos tres factores. El primero es el 7, que él solito es un factor, ese coeficiente. ¿Sí? Y luego los otros dos factores, una es la expresión logarítmica y la otra la potencia. Ojo por favor, acá si nosotros quisiéramos o si nos quisieran decir que el logaritmo está afectando a los dos factores, todo eso debería estar entre signos de agrupación para indicarme que los dos factores son parte del argumento. En este caso, como no está así, entonces nos damos cuenta que el logaritmo de 3 solo se está aplicando al primer paréntesis. Entonces acá tenemos el otro factor, al que le voy a llamar f, y la potencia va a ser el otro factor, tercer factor en este caso, a la que le voy a llamar g. Entonces hay tres factores. Bien, identificamos entonces que esto es básicamente la forma constante por función. Constante por función. Y para derivar eso, pues lo que se hace es copiar la constante, 7, y luego derivar la función. En la función, las expresiones donde están x, nos damos cuenta que se están multiplicando. Y en los dos factores aparece x. Por lo tanto, hay que derivar utilizando una regla de producto. Voy a ponerlo por acá primero, ¿sí? Entonces, esa derivada va a ser copiar la constante y dentro de esa derivada, entonces, con regla de producto, el primer factor derivado por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir aquí las expresiones correspondientes en lugar de estas variables. Entonces, la derivada aplicada acá, copiamos la constante por función, se copia la constante y se deriva la función. Entonces, la derivada de del primer factor, f, nos damos cuenta que es un logaritmo de una base diferente a e. Entonces, si ustedes se recuerdan, en la regla número 14, se las podemos, lo bonito de acá es que podemos irlas viendo, entonces, en la regla número 14 es esta situación. Lo que tenemos ahí, perdón, es la regla 11, la logarítmica. Tenemos el logaritmo de una base que no es e, un logaritmo que no es logaritmo natural, de una expresión de x. Por lo tanto, esa derivada va a ser el argumento derivado sobre el argumento sin derivar, la derivada de cualquier logarítmica, pero hay que agregar el factor corrector, 1, sobre el logaritmo natural de la base que no es e. Bien, vamos con eso entonces, aplicando esa regla acá. Entonces, va a ser derivada de una logarítmica, el argumento derivado sobre el argumento sin derivar. El argumento derivado sobre el argumento sin derivar. Y como es una logarítmica que no es natural, no es logaritmo natural, entonces el factor corrector, 1, sobre el logaritmo natural de la base que no es e, base 3. Hasta acá no hace falta poner los corchetes, los estoy poniendo solo para que nos quede claro hasta dónde llega esta derivada. Por el segundo factor sin derivar. Copiamos la expresión que es g, copiamos esa potencia, 2x al cuadrado más 7x elevado a la 5, más el primer factor sin derivar,
Les recuerdo que el 7 ya no es parte de ese factor, ¿verdad? Porque ya lo puse afuera, multiplicando a todo. Si no lo hubiera tomado afuera, pues habría que copiarlo también. Entonces, copiamos únicamente quién es f, logaritmo base 3, de 4x menos x al cubo, por la derivada del factor g, que es una potencia, ¿verdad? Una potencia de una expresión de x. Tenemos acá entonces una función compuesta, es decir, una función dentro de otra función, y nos recordamos por regla de cadena, eso tiene que ser la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. La derivada de la externa es la potencia, la derivada de la interna, la derivada de cada término de ese binomio. Entonces voy a poner los corchetes solo para decir desde dónde a dónde va esa derivada. Derivada de la externa, derivada de la potencia, el 5 baja como coeficiente de la misma base elevada al exponente anterior menos 1, 4. Esa es la derivada de la externa. Por la derivada de la interna, la derivada de cada término de la base. 4x más 7. Derivada externa por derivada interna, esa es la potencia. Y hasta aquí termina entonces la derivada del segundo factor. Y hasta acá cerramos las llaves. El 7 está afectando a los dos términos que tenemos acá. Y hasta allí dejaríamos entonces esta derivada. ¿Preguntas? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo por acá. Digamos que nos piden que derivemos esta función m de x. Va a ser la función 8 elevado a x a la 4 menos 2x dividido el logaritmo natural de 5x más x al cubo. Y nos piden, por supuesto, que encontremos la derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Bueno, entonces acá importantísimo primero definir cuál es la estructura principal de esa expresión. ¿Será primero una potencia? ¿Será una logarítmica? ¿Será un cociente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la estructura principal acá? ¿Un cociente? Efectivamente, sí, es un cociente que tiene una exponencial, perdón, en su numerador y una logarítmica en su denominador, ¿sí? Pero como es una potencia, es un cociente inicialmente como estructura principal, entonces la derivada de esa expresión hay que hacerla aplicando regla de cociente. Llamémosle f a la expresión que está en el numerador y g a la expresión que está en el denominador. Entonces, esto va a quedar el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y esto dividido el denominador al cuadrado. Sustituyamos entonces las expresiones que correspondan en esta regla de cociente. Bien, entonces vamos con eso. Esta derivada entonces, m' va a ser igual a entonces, el numerador derivado. La derivada del numerador nos damos cuenta que es una expresión exponencial de base 8, una exponencial de base diferente a e.
Entonces, veamos las reglas. ¿Cómo derivo esa expresión? Si se recuerdan, es la última regla de derivadas que vimos en la clase anterior. Derivadas de exponenciales. Derivada de una exponencial de una base diferente a e. En la base es cualquier número que no es e elevado a una expresión de x. Como es una función dentro de otra función, tiene que ser derivada externa por derivada interna. Entonces, la derivada externa es la derivada de la exponencial, que sigue siendo la misma exponencial. La derivada interna, la derivada de la expresión que está en el exponente. Y como la base no es e, entonces hay que aplicar el factor corrector, logaritmo natural de esa base. Aplicando entonces esta fórmula, para derivar solamente el numerador, nos quedará entonces la derivada externa, que es la misma exponencial. 8 elevado a x a la 4 menos 2x, por la derivada interna, que es la derivada del exponente. 4x al cubo menos 2. Y como es una exponencial cuya base no es e, entonces el factor corrector, logaritmo natural de esa base. Desde aquí hasta acá es la derivada del numerador únicamente. ¿Sí? Ojo, por favor, con esas reglas, asegúrense que nos quedan claras y no confundimos las derivadas de exponenciales con logarítmicas. Cuando es una exponencial de base diferente a e, el factor corrector, logaritmo natural de esa base, queda en el numerador. ¿Sí? Cuando es una logarítmica de base diferente a e, el factor corrector, el logaritmo natural de esa base, queda en el denominador. Ojo con esa situación. Bien, sigamos entonces. Ahora ya tenemos entonces la primera parte, el numerador derivado por el denominador sin derivar. Copiemos únicamente el denominador, logaritmo natural de 5x más x al cubo, menos el numerador sin derivar. Solo copiamos la expresión que está en el numerador, 8 elevado a x a la 4 menos 2x, por el denominador derivado. Ok, esta va a ir desde aquí, esta derivada. La derivada de una logarítmica natural. Veamos. Derivada de una logarítmica natural de una expresión de x. Acá, nuestra regla 10. La derivada del logaritmo natural de una expresión de x. Pues como los vimos en las clases anteriores, el argumento derivado sobre el argumento sin derivar. Entonces, argumento derivado, que será 5 más 3x al cuadrado sobre el argumento sin derivar, 5x más x al cubo. Y hasta acá termina. Aquí no hay factor corrector porque la base es e, es un logaritmo natural. Solo aplicamos factor corrector cuando no sea logaritmo natural. Finalmente, toda esta expresión dividido el denominador al cuadrado, es decir, el logaritmo natural de 5x más x al cubo, y toda esta expresión al cuadrado, y esa sería la derivada de esta expresión. ¿Preguntas? Importantísimo, antes de hacer cualquier cosa, identificar cuál es la estructura principal. Porque ya después sobre esa estructura comienzo a montar lo que me va pidiendo cada variable. ¿Okay? Vamos a revisar entonces nuestro examen corto, ya que vimos estos fundamentos. Entonces, el corto de combinación. Entonces nos dicen, al encontrar la derivada de esta expresión, obtenemos, bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos
puedo tomar el 3x a la 6 como un solo factor, porque miro que no tienen aquí factorizado el 3. Entonces, de plano que tomaron el 3x a la 6 como un solo factor, y la exponencial e elevado a x al cuadrado menos 2x como otro factor, y aplicaron una regla de producto. Entonces, el primer factor derivado, que va a ser la derivada de 3x a la 6, 18x al cuadrado. 18x a la 5, perdón. 18x a la 5, por el segundo factor sin derivar. Copiamos la exponencial. Más el primer factor sin derivar, 3x a la 6, acá, por el segundo factor derivado. Es una exponencial de base e, pero es una función compuesta. ¿Sí? Ese binomio está adentro de la exponencial. Entonces, derivada externa por derivada interna. La derivada de la externa, la derivada de una exponencial, sigue siendo la misma exponencial. Sigue siendo la misma exponencial por la derivada interna, que es la derivada del exponente. 2x menos 2. 2x menos 2. Recuérdense que aquí solamente hay multiplicaciones, por lo tanto hay conmutatividad. Hay conmutatividad en el producto, el orden no importa. Y este debería ser entonces la respuesta correcta, que era ¿cuál? Esta sí no es más esta que tenemos acá. Sí. Veamos el otro. Al derivar esta expresión y evaluarla en x igual a 1, me dice acá que la respuesta correcta debería ser menos 0.38. Bueno, hagamos esto. Hagamos esto. Entonces, me la voy a llevar y la vamos a realizar. Que si me reacciona esto. Lick, Dime. yo tenía una duda. De hecho, podría decir que me salió buena porque fue como más corazonada que, Pero es que- con esta o con ajá, otra. con esta. Es que yo, la verdad es que no sé, creo que no interpreté bien el cómo se llama. Y me salió buena, pues, pero como le digo, fue como más corazonada que otra cosa. Porque yo había empezado a reemplazar el -1 ahí. Entonces después dije, no, o sea, la idea sí es derivar primero y ya Lo que pasa reemplazar. es que si primero evalúas en x igual a 1, y primero evalúas, esto te va a dar un número. Claro. Y si derivas un número, la derivada va a ser 0. Mm, Entonces, siempre que te piden evaluarlo, primero derivas y después en la derivada sustituís ese valor. Veamos mm, entonces cómo va esto. gracias, Lick. De nada. Entonces nos piden que encontremos la derivada de esta expresión. Bueno, entonces la estructura principal nos damos cuenta que es una fracción, ¿sí? Es una división y aparece x en el numerador y en el denominador, lo que nos obliga entonces a utilizar regla de el cociente. Entonces recordamos la regla de cociente aplicada acá. El numerador derivado, derivada de una logarítmica natural, argumento derivado sobre argumento sin derivar. Por el denominador sin derivar, 6x al cuadrado. Menos el numerador sin derivar, logaritmo natural de x al cubo más 5x. Y esto por la derivada del denominador sería 12x. Y esto por 12x. Dividido el denominador al cuadrado. 6x al cuadrado al cuadrado. Y en esta expresión, sustituir x igual a 1, ¿verdad? Esta derivada, evaluada en 1 positivo en este caso. La ventaja de evaluar en 1 positivo es que solo van a contar los coeficientes porque 1 elevado a cualquier potencia seguirá siendo 1, ¿verdad? Entonces acá, 3 más 5 son 8, dividido 1 más 5, que son 6, y esto
1 al cuadrado es 1 por 6, son 6. Menos el logaritmo. Ay. Ahora no, gracias. Y ahora menos el logaritmo natural de 1 más 5, 6 por 12. Y esto afuera, 12, que no es parte de ese argumento. Acá simplifico de una vez, 6 que multiplica y 6 que divide. Y esto dividido, 6 al cuadrado, que será 36. Y al hacer esto entonces, en nuestra calculadora, en el numerador, 8 menos el logaritmo natural de 6, y cierro acá, y esto por 12, dividido 36, el resultado debería ser, con aproximado a 2 decimales, menos 0.38. Escrito con 2 decimales, deberíamos tener esta respuesta. Y eso es lo que me están diciendo acá, ¿verdad? Menos 0.38. ¿Hay respuesta para el ejercicio número 1? Aún no, Lick. ¿Y cómo por qué? Vamos a ver algunos otros de los 20 y tantos amigos que tenemos en la clase. ¿Ya tienen respuesta para el ejercicio número 1? No me van a decir que está muy difícil esa o que no la han cachado todavía. Lick, a mí me quedó 4 por e elevado a la x menos x2. Ah, perdón, le estoy dando la función. Me quedó 4 por x, por ex menos 2x. Bien, bien. Gracias, Renata. Sí, esa sería la primera. Solo, Lick, tengo duda en la 4. ¿La t se cuenta como constante o...? No, porque aquí me dice que, por atento, bien importante en mi notación funcional, me dice que f es una función que depende como t, que depende de t, perdón. T es la variable de entrada. Es como x, ¿verdad? T es x. Es una variable. Y entonces, en la función que yo quiero derivar, ¿sí? Yo identifico que en esa estructura tengo t que multiplica al logaritmo natural de t. Es decir, hay dos factores. Mi primer factor es t y mi segundo factor, el logaritmo natural de t. Como se están multiplicando dos expresiones y en las dos está t, estoy obligado a utilizar una regla de producto. Pero t no tiene derivada. Es que es lo Sería mismo 0. que x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Sí? La derivada de x es 1. Y acá en lugar de x tenemos a t. Derivada de t, 1. Licenciado, una pregunta. Ahorita, Caro, solo vamos a orientar con esta, o más bien Lick, hacerla. entonces quedaría 1 por logaritmo natural de t más t por 1 partido t. Buenísimo, buenísimo. Ahí estamos. Ahora sí, adelante, Caro. Es que tengo una duda con el segundo. El segundo queda 2x más 2x partido el logaritmo natural de 2 por x cuadrado más 4. ¿Correcto? ¿Sí? Ah, bueno, entonces sí lo hice bien. Gracias. Buenísimo. Lick, tengo una duda en la 6. A ver. Me quedó 2x por logaritmo natural de x elevado a la 2
menos x2 más 3 por 2 logaritmo de x por 1 partido x dividido logaritmo de x elevado a la 2 elevado a la 2. Y como es la potencia de una potencia, sería elevado a la 4 de una vez. Sí. Ah, ok. Gracias, Lick. Nada. Ahí es bien importante, por favor, darse cuenta. Eso como una orientación para ese ejercicio. Ahí. La número 6. En este ejercicio, darnos cuenta de esto, por favor. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero vale la pena refrescarlo. Aquí cuando tenemos solo en el denominador, si tuviéramos la expresión logaritmo natural de x elevado al cuadrado sin ningún paréntesis, sin signos de agrupación, acá tenemos el logaritmo de una potencia y esto sí nos permite simplificar utilizando propiedades de logaritmos. En este caso, el 2 bajaría a multiplicar antes del logaritmo. Acá no estamos derivando. Acá estamos simplificando por propiedades de logaritmos. Pero en este caso, cuando tenemos ese signo de agrupación, lo que tenemos es la potencia de un logaritmo. En el caso anterior, era el logaritmo de una potencia. Y acá, entonces, cuando tenemos la potencia de un logaritmo, no nos permite simplificar por propiedades de logaritmos. Esto no es igual a 2 veces el logaritmo natural de x. El 2 en este caso no puede bajar. No puede bajar. Y eso, la forma de derivar es entonces bien diferente, ¿verdad? Porque para el primer caso, si esta fuera la función y, entonces la derivada de esto, constante por función, su derivada solamente sería copiar la constante y la derivada de la logarítmica, argumento derivado sobre argumento sin derivar. Y ya. En cambio, en este caso no. Si la función es y igual al logaritmo natural de x al cuadrado, como no se puede simplificar por propiedades de logaritmos, la estructura principal es una potencia como función externa. Entonces, derivada de la externa, es la derivada de la potencia, y la derivada de la interna, la derivada de la logarítmica. Entonces acá, la derivada de esta, derivada de la externa, derivada de la potencia, el 2 baja como coeficiente, pero no estoy simplificando por propiedades de logaritmos. Aquí sí ya estoy derivando. Lo voy a poner así todavía. De la misma base elevada al exponente anterior menos 1. Ese 1 no haría falta ponerlo, ¿verdad? Esta sería la derivada de la potencia, la derivada externa. Por la derivada interna, la derivada de la logarítmica. Argumento derivado sobre argumento sin derivar. Y aquí no hay factor corrector porque es un logaritmo natural y esta sería la derivada solo del denominador. Pero todo esto debería estar metido dentro de una regla de cociente. Miren lo que hacen el signo de agrupación, los paréntesis, y contrasten los resultados completamente diferentes esas derivadas, porque son funciones completamente diferentes. Ojo para el ejercicio número 7. Esta debería haber quedado más bien, seguro que hicimos alguno de estos en la clase anterior. En el ejercicio número 7 se recuerdan la recomendación. Cuando estemos derivando funciones logarítmicas, la recomendación es que primero simplifiquemos, es decir, expandir, utilizando propiedades de logaritmos lo más que se pueda. Hasta que ya no se puede simplificar, entonces ya derivamos. Eso significa que no voy a comenzar a trabajar esto así como estoy, porque seguramente me va a tocar
a derivar algo bastante complejo o algo complejo cuando voy a poder derivar algo mucho más simple, si primero simplifico utilizando propiedades de logaritmos. Acá tenemos el logaritmo de una división, que va a ser la diferencia de dos logaritmos. El logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Ya no voy a poder simplificar nada más, entonces ya derivo. Voy a tener la derivada de dos logarítmicas naturales, que eso ya está bastante sencillo. A ver si me cuentan cómo les queda. Siempre que derivamos funciones logarítmicas, lo primero que debemos chequear si se puede simplificar por propiedades de logaritmos. Lic. Adelante. A mí me quedó 1 partido 1 más t menos, ahí sería menos por menos más, ¿verdad? Bien, Más 1 partido 1 menos t. bien, bien. Gracias. Solo observe ahí, Renata, cuando a usted le queda menos 1 partido 1 menos t, el menos que está afuera de la fracción se lo puede dar al numerador o al denominador. Usted se lo dio al numerador, por eso le quedó al segundo término más 1 dividido 1 menos t. Eso está bien. Pero si ese signo negativo que está antes de la fracción se lo hubiera dado al denominador, entonces le va a cambiar de signo al 1 y a la t. Entonces me quedaría arriba menos 1 dividido 1 más t. Perdón, menos 1 más t o t menos 1, como quisiera verlo. Pero es una expresión equivalente. Gracias, Lic. Lic, perdone. Adelante. En la 9, el logaritmo lo tomo x como función. La x es el argumento del logaritmo de base 4. Ajá. ¿Sí? Ahí tiene también una multiplicación, ¿verdad? De dos factores que tienen a x. El Sí. primer factor es x al cuadrado y el segundo factor, el logaritmo base 4 de x. Regla de producto. Pero para derivar el logaritmo, Entonces, dése cuenta que es un logaritmo de una base que no es e. Entonces, si vamos a nuestras reglas, la derivada de una logarítmica de una base que no sea natural, un logaritmo que no es logaritmo natural, tiene que ser esta. ¿Sí? Entonces, va a ser la derivada de la logarítmica, argumento derivado sobre argumento sin derivar. 1 sobre x. En ese caso. Y el factor corrector. 1 sobre el logaritmo natural de 4. ah, ya. Gracias, Lic. Nada. Des en cuenta de la importancia de tener a la par su formulario, pero también de identificar las estructuras, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura que me toca derivar? Porque si no, no voy a saber cuál es la formulita que me toca aplicar. Lic, disculpe, tengo una duda. Dime. Con la número 4, que es t, que es el primer factor, diría yo, ln, que es el logaritmo natural por el t. Ahí nuestro logaritmo natural quedaría como la forma 1 partido t, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Y el t, como, ahí es donde tengo mi duda. ¿Se eliminaría al momento de derivarlo? ¿O cómo sería así? Sí se eliminaría, ¿verdad? Quedaría 0. No, porque recuerda de que, mira aquí la función. Me dice que f es una función que depende de t.
Es decir, en lugar de X, tengo T. Es mi variable de entrada, T. Entonces, cuando estás haciendo, como tenés que hacer una regla de producto, porque tenés dos factores, T es el primer factor y el logaritmo natural de T es el segundo. En los dos factores aparece T, una regla de producto. El primer factor derivado, la derivada de T, es como que tuvieras la derivada de X. 1. La derivada de X es 1. La derivada de T es 1. Aunque entonces sería 1 por el 1 partido de X, ¿verdad? Ah, lo que pasa, no, pero recuerda que la derivada de un producto no es la derivada del primero por la derivada del Ah, sí, segundo. Es una regla de producto. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ok. No solo la derivada de t por la derivada del logaritmo natural de t. Eso no es regla de producto. Ok, gracias, Lick. Nada.